Dios le bendiga. Soy el pastor George Carballo. Es una bendición estar con ustedes hoy en esta mañana. Creo que Dios tiene algo especial para ustedes hoy y su familia. Y Dios le bendiga a todos los que están visitándonos por primera vez en línea. Aquí estamos cada semana. Sintonízate cada semana en línea en nuestro Facebook, YouTube, nuestro podcast. Puedes escuchar mensajes de atrás, atrasados que pueda alimentar tu corazón y tu alma. Quiero hoy en esta mañana agradecer a Dios por lo que Dios está haciendo hoy en este día, que Dios nos ha dado vida, porque Dios nos ha dado el amor, Dios nos ha dado paz y nosotros tenemos fuerza en Él hoy en este día. Hoy en este momento, antes que empezamos el mensaje de hoy, ¿por qué no compartes este video con alguien, un amigo, un familiar, alguien que tú conoces aquí en tu Facebook, en las redes sociales que tú tienes? Comparte este video en este momento, y si Dios te está hablándote, diga un amén, un aleluya en los comentarios también. Cualquier petición que usted tiene, aquí estamos para servirle también. Entonces estamos orando por cada una persona que están escuchando esta mañana. Si tiene su Biblia, vamos a entrar al libro de Marcos. Marcos capítulo 8. Nuestra iglesia empezamos en el libro de Marcos cuando comenzamos como iglesia en septiembre el año pasado. Empezamos yendo por capítulo, empezando con Marcos 1 a Marcos 2, 3, y ahora vamos a terminar ahorita Marcos 8 hoy. Vamos a concluir este capítulo y ya estamos a mitad de camino a terminar el libro de Marcos. Entonces, hoy es un día especial. Vamos a entrar al versículo 27. Dice así: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Versículo 31 dice así: luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos a poner en pausa ahorita en este momento el mensaje, este versículo, y vamos a regresar después. Pero hoy en esta mañana quiero comenzar usando como tema ¿quién es Él para ti? ¿Quién es Él para ti? Es una pregunta que tengo para la iglesia hoy, para cada persona que está escuchando hoy. Jesucristo es nuestro Salvador, Él es nuestro Mesías, Él nos liberó, nos dio redención, Él cambió la vida de nosotros. Pero la pregunta que tengo para ti hoy es: ¿quién es Cristo para ti? ¿Para qué sirve Cristo para tu vida? ¿Quién es Cristo para tu familia? ¿Quién es Cristo para tu hogar? ¿Quién es Cristo para tu trabajo? ¿Quién es Él y qué está haciendo hoy en tu vida? Hoy en este momento, cuando entramos a este pasaje de la Biblia, estamos llegando a un punto donde ya estamos al mitad de camino del libro de Marcos.
Hace unas semanas hablamos donde Jesús reprendió a sus discípulos porque ellos simplemente no entendían lo que Jesús estaba haciendo cuando él estaba repartiendo panes y cuando también él paró el mar y el viento en ese momento. En este momento esta historia está en el centro del libro de Marcos. Desde este momento en la historia del libro de Marcos, esto empieza a impulsar el resto del libro de Marcos. Los eventos que suceden después en el libro de Marcos empiezan de ser impulsados por este tiempo, esta conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Los discípulos están aquí y ya se están dando cuenta quién es Jesús y qué vino a hacer Jesús. Desde este momento, este es el punto de transición para los discípulos. Este es el punto donde ellos se cambian la vista, la perspectiva de Jesús. Ya se están dando cuenta que quién es Jesús y para qué vino a hacer en este momento. Hay un momento en nuestra vida también. Cuando venimos a la iglesia, nosotros somos una iglesia que ama a personas perdidas. Amamos a personas que nunca han conocido una iglesia. Cuando nosotros deseamos plantar esta iglesia, nuestro deseo era para alcanzar personas que no tenían iglesia, gente que no tienen un trasfondo de ir a la iglesia o no tienen conocimiento de la iglesia. Y nuestra iglesia, la estructura de nuestra iglesia es para alcanzar a perdidos. Nosotros queremos ser hospitables, nosotros queremos ser amables para que cuando una persona que no conoce la iglesia puede venir, ellos pueden sentirse en casa. Por eso tenemos anuncios en nuestra iglesia. Cuando uno entra, dice bienvenido a casa. Yo quiero que gente se sienten cómodos aquí mismo. Cuando una persona viene, yo no quiero venir ofendiéndolos, yo quiero amarlos, aunque esa persona es una drogadicto, aunque es una persona borracha, yo quiero amarlos. Si es una persona homosexual viviendo otra vida, yo lo quiero amar y enseñarle que Cristo lo ama. Pero viene un punto cuando una persona viene a la iglesia. Viene un punto donde una persona también tiene que hacer su propia decisión en lo que ellos quieren hacer en Cristo. Viene un punto en donde esa persona tiene que decidir qué van a hacer o cómo van a vivir su vida. Al comenzar que una persona viene, lo queremos invitar y dice bienvenido a casa. Pero hay momentos cuando tú decides que ser cristiano, que tus cosas tienen que cambiar en tu vida y ahora tienes que mantener la casa. Si alguien me está escuchando, diga un amén ahí. Hay un momento donde cosas se tienen que cambiar y cuando aceptas el oficio de ser cristiano, las cosas cambian para tu vida. Cuando tú dices, Señor, tú eres mi Salvador, nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Él cambia nuestra vida. Somos nueva creación. Entonces, al comenzar una persona que no conoce de Dios, cuando vienen a la iglesia, nosotros queremos amarlos, nosotros queremos abrir las puertas a ellos. Pero después de un tiempo, cuando ya deciden ser cristianos y quieren ser discípulos, tienen que aceptar lo que Cristo tiene para ellos. Tienen que aceptar un cambio en Cristo. Ahorita en este momento estamos estudiando a Jesús en sus discípulos. Está caminando por una transición con ellos. Al comenzar con sus discípulos, los invitó a venir a seguirlo. Pero ahora la transición se está cambiando en donde Cristo va a empezar a decir, es tiempo de ir y morir por mí. Es tiempo de sufrir lo que yo he sufrido y lo que voy a sufrir. Hay un costo de ser un discípulo. En este momento estamos en una área que se llama Cesarea Filipo. Si no conoce este lugar Cesarea,
se encuentra el nombre por César, que fue uno de los líderes del imperio romano que existía en ese tiempo. Entonces esta es una ciudad donde es un lugar de importancia para el imperio romano en ese momento. Este es un lugar de mucha influencia. Y Jesús está diciendo esto en un momento, en un lugar de influencia. Está hablando y está teniendo esta charla, conversación con los discípulos. Empieza a preguntar a los discípulos esto: ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Empieza a hablar con los discípulos así y le pregunta eso: ¿quién dicen que soy yo? Dicen a algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y ahora Jesús está repitiendo la pregunta otra vez más y empieza a decirle a los discípulos: ¿quién dices ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro empieza a gritar y declarar que tú eres el Cristo, el Mesías. Cuando Pedro está declarando que él es el Mesías, si estudias la Biblia, los judíos vivieron en este tiempo, en esta etapa de la Biblia, en esta etapa del mundo. Ellos estaban esperando un Cristo, un Mesías que iba a venir. La palabra Mesías significa el ungido, la persona ungida que va a venir. Y ellos estaban esperando por miles de años a alguien que fue profetizado, que iba a venir a liberar a Israel. El pueblo de Israel estaban esperando por miles de años a un Mesías, un Cristo, un Salvador, un libertador, alguien que iba a rescatarlos. Los judíos estaban bajo de la opresión del imperio romano, y los romanos tenían varios dioses y tenían muchas religiones, y ellos eran personas paganos para ellos. Y Pedro está diciéndole a Cristo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, la persona que nos va a liberar. Lo está diciendo en este tiempo, así es lo que pensaban. Y cuando él está proclamando que Jesús es el Mesías, yo imagino que él estaba preparándose, que Jesús iba a venir para tomar el trono y para conquistar el imperio romano. Yo me imagino cuando Jesús dice: ojalá tú eres la persona que nos va a salvar. Tú eres la persona que va a restaurar el país de Israel y nos vas a liberar de la cautividad que estamos bajo de este imperio, este César que está encargado de nosotros. Ojalá tú eres el Mesías. Entonces Jesús empieza a decirle algo diferente: sí, en verdad soy el Mesías. Sí, en verdad soy el Cristo, pero no en la manera que tú piensas. No en la manera que tú piensas. Muchas veces así somos nosotros con Jesús. Queremos amar y declarar que Dios es nuestro Dios y decir Jesús es nuestro Cristo, nuestro Salvador. Pero aún a veces nosotros tenemos confundido a la manera que Cristo nos va a salvar, a la manera que Cristo nos va a restaurar. Pensamos muchas veces que Cristo vino a hacer ciertas cosas para nuestra vida, pero la cosa principal que Jesús nos vino a hacer, vino a amarnos. Él vino para vivir con nosotros. Él vino para hacer milagros, pero la cosa más importante que Él vino a hacer es para salvarnos de nuestro pecado. Nosotros somos pecadores, nosotros tenemos nuestros errores, nosotros hemos tenido nuestras manchas, no hemos fallado a Cristo y a Dios, nuestro Padre Celestial. Tenemos una brecha entre nosotros y Dios. Y cuando Cristo vino a la tierra, la cosa más importante que Cristo vino a hacer es morir en la cruz por nuestros pecados y salvarnos, no de cosas, injusticias en el mundo, no de otras cosas que están pasando. Él vino para salvarnos de nuestro pecado, del corazón que teníamos alejado de Dios. Él vino para cambiar todo.
Él empieza a reprender a Pedro. Aléjate atrás de mí, Satanás. Dice la Biblia que Pedro empezó a tratar de reprender a Jesús. Y cuando él trató de reprender a Jesús, Jesús se enojó con él. Y le dijo, aléjate de mí, Satanás. No está hablándole a Pedro si él es Satanás. No lo confunde. Él está hablando que los pensamientos que él tiene, la manera que tiene él, la mentalidad que él tiene, son mentalidades de Satanás. Y es lo que estamos haciendo muchas veces hoy en día también, que tenemos nuestra propia opinión de Dios, nuestra propia mentalidad de Dios, y aún no está de acuerdo con el plan de Dios. Te quiero decir dos cosas hoy en esta mañana. Número uno, su opinión de Jesús determinará su servicio a Él. Lo voy a repetir. Número uno, su opinión de Jesús determinará su servicio a Él. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia opinión de Dios. Nosotros, aunque nosotros no conocemos a Dios, y una persona no es cristiano, ellos van a conocer gente que hablan de Jesús. Y cada persona va a tener su propia opinión de quién es Jesús. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que decidir quién es Jesús para nuestra vida, porque nuestra opinión va a determinar nuestro servicio a Él. Si Dios solamente es una buena persona, entonces vamos a tener la confianza en Dios como si es una buena persona. Sí, nuestra opinión de Dios es que es una persona que vivió años atrás, que decía cosas bonitas y gente escribieron de él. Eso va a determinar tu servicio a Cristo. Pero si en realidad Cristo es tu Mesías, si Cristo es tu Salvador, si Cristo es el que te rescató, si Cristo es el que te cambió la vida, eso va a cambiar tu manera de pensar en Él. ¿Alguien me está escuchando hoy en esta mañana? Nosotros tenemos que tener la mentalidad que Cristo es nuestro Mesías, el que nos libera, el que nos cambia, Él nos limpia y lava de pecados, y tenemos que tener la dependencia en Él. En muchas ocasiones hay gente que predican un otro tipo de Cristo. En otras ocasiones hay gente que tienen su mentalidad de Jesucristo confundido. Muchas veces tratamos a Jesús y a Dios que si es como un genio mágico que está en una botella. Si le empezamos a platicarle y pedirle cosas, Él hace nuestro deseo para nosotros. Y si le pedimos algo como si es una lotería, así tratamos a Dios muchas veces. Solamente pensamos en los beneficios de Dios, en la bondad de Dios, que Cristo nos puede dar prosperidad, que Dios nos puede prosperar, que Dios nos da trabajo, que Dios nos da finanzas. Y muchas veces así pensamos, en nuestra opinión de Dios es que Dios es una persona que está solamente por nuestro bien y solamente Él está a nuestra disposición. Es nuestra opinión de Dios. Muchos viven así, aunque lo dicen o no, viven así, que Jesús está solamente viviendo, está ahí para su bien y no para que tú le das la vida. Otras veces hay gente que nomás quieren llamar a Dios y a Cristo cuando están pasando con momentos difíciles. Hay gente que solamente consideran ir a la iglesia cuando hay problemas en el matrimonio o cuando tienen problemas con sus hijos. Hay gente que solamente quieren ir a la iglesia o escuchar a un sermón de la iglesia en momentos de angustia, en momentos difíciles. Y solamente al momento cuando ya nos sentimos llenos de gozo y ya nos sentimos alegres y hasta el momento que ya nos sentimos mejor, pues ya no necesitamos a Dios
y después de eso no nos tomamos tanto en cuenta las cosas de Dios. Otras veces hay personas que estamos alejados. Hay gente que no van a la iglesia, no conocen de Dios y solamente van a Dios o van a la iglesia por una obligación. No van por un amor genuino de Dios. Ellos no conocen a Dios como su Salvador y no tienen relación con Él. Solamente van por obligación, por una religión, porque ellos creen que van a ganar mérito por ir a la iglesia. Solamente es la única razón porque ellos van a la iglesia. Hay otras personas para Cristo, su opinión es una persona que nomás está ahí para ayudarle. Solamente está ahí para darle un consejo o le dar ayuda para nosotros mismos. Nuestra opinión a veces es pues que Jesús es una buena persona, Él tiene buenas cosas. Y aún yo conozco personas que ponen versículos de Dios y escriben cosas bonitas de la Biblia. Y su única opinión de Dios es una persona que les va a ayudar. Es una persona como, me recuerdo de estos galletitas galletitas de fortuna que ahí compras o cuando te dan en la comida china. Una persona que nomás dice cosas bonitas y es todo. Y así piensan que Jesús es así. Una persona nomás para darme buenas fortunas o buena suerte. Hay mucha gente que ponen cruces. Tienen hasta que tienen esclavas o tienen una cruz en su casa. Porque su opinión de Dios es para buena suerte. Pero hoy te quiero decir, ninguno de esas opiniones de Dios, ninguno de esas opiniones de Cristo va a cambiar tu vida. Esas opiniones no son las cosas que va a cambiar tu vida y no es el deseo de nuestro Padre Celestial. Y aún mucha gente quiere decir, Jesús era una persona popular. Sí, es cierto, es popular hoy, pero en su tiempo no había gente que no le gustaba. Había gente que odiaban a Jesús. Y el camino para ser un discípulo es difícil. No es fácil. Y muchas veces iglesias van a decir, es todo endulzado, está bien bonito ser cristiano. Y es verdad, hermano. Pero la otra cosa, el otro lado que uno tiene que entender, que hay también sufrimiento. Que va a haber momentos difíciles, momentos de angustia, momentos donde uno no puede sostenerse. Y la única remedio que te puedo dar hoy es enfocarte en Dios y depender en Él como tu Mesías, tu Cristo, tu Salvador. Y porque como su opinión es de Él, así te vas a comportar. Y si tu opinión solamente es una persona que solamente vas a la iglesia cada vez en cuando te quieres ir a la iglesia o cuando te sientes mal, o como si es un doctor que nomás visitas una vez al año, eso no va a suceder, eso no va a ser suficiente. Cristo requiere toda nuestra vida hoy. Él quiere todo de nosotros. Estas son las versiones humanas de Dios. Y lo que Cristo quiere es todo de tu vida. Seguimos leyendo mejor el versículo. Vamos a seguir leyendo versículo 34. Dice así: entonces llamó a la multitud y sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, escúchalo bien, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero al que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida?
¿O qué se puede dar a cambio de la vida si alguien se avergüenza de mí y mis palabras en medio de esta generación adultera y pecadora? También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Número 2, tenemos que entender que hay un costo por seguir a Jesús. Hay un costo por seguir a Jesús. La cosa que muchas veces no entendemos es que sí, la salvación es gratis. Y me gusta decirlo muchas veces que no tienes que pagar nada para aceptar a Cristo. Ya Cristo pagó el rescate para tus pecados. Salvación es gratis. Nosotros no corramos para que puedas venir a la iglesia. Puedes venir por gratis. Pero cuando tú decides ser un discípulo de Dios, cuando quieres seguir a Cristo para ser un discípulo, un cristiano, hay un costo. Alguien lo dijo así mismo: cuando tú consideras el llamado a discipulado, tienes que considerar el costo de discipulado. Te va a costar. Y siempre digo así: la salvación es gratis, pero el discipulado te va a costar toda tu vida. La salvación es gratis, pero el discipulado te va a costar. Alguien tiene que entender esto hoy. Es que Dios está diciendo: si tú quieres ser mi discípulo, y está hablándole a los discípulos ahí mismo y a la multitud: si quieres servirme, que se niegue a sí mismo. Cuando Dios nos llama, nos está llamando a negar a nosotros mismos. Tenemos que negar la manera que nosotros pensamos, nuestra manera de comportarnos, nuestras tradiciones, a la manera que fuimos criados. A muchas veces dijimos: oh, es la manera que yo fui criado, así es. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú niegas tu pasado. Ya no eres hispano, ya no eres latino, ya no eres nada más afroamericano. Eres hijo de Dios y estamos bajo de una sangre en Cristo. Entonces no pones excusa en tu cultura. Nosotros tenemos la cultura celestial porque vivimos bajo del reino de Dios hoy. Somos una familia en Cristo, y hoy hay un costo para vivir en Él. Hoy vivimos en una sociedad, nuestra sociedad americana que vivimos hoy. Uno desea, cuando uno viene a este país, muchos desean cumplir el sueño americano de tener una casa, un carro, tener hijos que van a la escuela, hijos que están educados, tener su propio negocio, tener un terreno, comprar algo. Es un sueño americano. Y muchos tienen ese deseo, y nuestra sociedad está diciendo: pues es mejor que tener el individualista, ser un individualista, ser una persona individual con sus propias opiniones. Y la persona que es tan distinta, tenemos que celebrar a esa persona que es tan individualista. Tenemos que celebrar a esa persona porque ellos son diferentes. Y esta cultura hoy en día dice que esa persona que está peleando, empujando esa opresión y peleando por sus derechos, esa persona tenemos que amarlos, tenemos que celebrar a esa persona. Le ponemos hacia arriba, enfrente de todos, esa persona. Y es bueno ser individualista y tener nuestras propias opiniones. Pero la realidad es, en el reino de Dios, la primera opinión que es más importante es la opinión de nuestro Señor Jesucristo. No es my way or the highway, como dicen en inglés. No es de mi camino o no camino, o no lo voy a decir. No. En el reino de Dios, nosotros negamos nuestras propias libertades. Dios nos ha dado bastante libertad. Pero en el reino de Dios, nuestra libertad está en Cristo. Y Él está peleando por mí.
Él está luchando por mí. Él ya ha ganado la batalla. Él nos ha cambiado. Y muchas veces en la iglesia, y muchas veces nosotros en nuestra cultura, elevamos nuestra propia opinión y decimos que yo quiero ser un individualista. Yo quiero ser una persona de mi propio dominio. Nadie me puede controlar. Yo no soy bajo ninguna autoridad. Es nuestra cultura de hoy. Es nuestro sueño. Pues yo voy a ser mi propio jefe. Yo voy a ser mi propio demonio. Yo voy a ser dominio, perdón. Yo voy a tener mi propia autoridad. Yo voy a estar en control. Pero la mentalidad del reino es diferente. Ya no estoy bajo control. La mentalidad del reino dice: yo no estoy encargado, yo no tengo la autoridad. Porque mi autoridad es Cristo. Y si en realidad Cristo es tu rey, si en realidad Cristo es tu Salvador, si en realidad Cristo es tu Mesías, y tú dices: Señor, yo te amo, yo te glorifico, tú eres mi Salvador, y empezamos a cantar cantos. Ten cuidado de las palabras que tú le dices a Cristo. Ten cuidado de lo que tú dices a Él, porque si en realidad es tu Salvador, si en realidad es tu libertador, si en realidad es tu Mesías, hubieras vivido de una manera diferente. Tienes que vivir diferente hoy en día. Si en realidad Él es tu Mesías, es tu Cristo, hoy en día tu vida tienes que cambiar tu manera de pensar, y tú tienes que negar a sí mismo. ¿Qué le cuesta si una persona, ellos ganan todo el mundo? Imagínate lo que Cristo dijo: una persona puede ganar todo el mundo, tener todo el dinero, pero perder su propia alma. Si quieres ser mi discípulo, que se carga su cruz y me sigue. En este tiempo, los discípulos que están escuchando esto, la cruz fue una ofensa. La cruz era para los peores de peores. Y conocemos esto porque había dos ladrones que fueron matados al lado de Jesús. La cruz era algo feo, ni hablabas de la cruz, pero Jesús está diciendo que se toma su cruz, que se entrega su vida en público, en frente de todos, y me sigue. Y me sigue. Muchos hoy en día solamente quieren seguir a Cristo cuando es conveniente. Dice ahorita, había un estudio de Barna que dice que ahorita en este tiempo de la cuarentena, solamente casi 40% de cristianos están sintonizándose a los servicios en línea de su propia iglesia. Y hay muchos que ni a ninguna iglesia están viendo servicios, no están siguiendo a Cristo. Están tomando este tiempo de vacaciones para ellos como una vacación de la iglesia. Pero hoy más que nunca necesitamos cristianos. Hoy más que nunca necesitamos gente que están dispuestos para seguir a Cristo. No solamente cuando es conveniente, pero en momentos inconvenientes, en momentos no convencionales, en momentos difíciles. Este es el momento cuando tenemos que seguir a Él y buscar más de Cristo. Y Cristo está pidiéndote hoy en día. Nosotros tenemos que ser obedientes a Él. Y tenemos que entregar todo a Él. Y a veces nosotros en nuestra cultura queremos celebrar en nuestra libertad, pero nuestra libertad está en Cristo y entregamos todo a Él. Todo pertenece a Cristo. Te quiero decir hoy, tu matrimonio pertenece a Cristo. Ya no es solamente tú y tu esposa, o tú y tu cónyuge, pero son los dos bajo la autoridad de Cristo. Tu carrera pertenece a Cristo. Tú no haces lo que quieres, tienes que hacer cosas bajo la autoridad de Dios si es tu Cristo. Tu salud pertenece a Cristo. Tus niños pertenecen a Cristo, padres. Si tienes niños, es tiempo de enseñarles que Cristo está en control de todo.
Tu vida es Él y de Él mismo solamente es de Cristo. Tus finanzas pertenecen a Cristo. Ya no están bajo mi control, ya no están en mis manos. Dios, todo es tuyo, Señor. Mi vida es de Cristo. Mi futuro es de Cristo. Mi identidad es en Cristo. ¿Quién es Él para ti hoy? Los que están escuchando hoy, ¿quién es Cristo para ti? Si realmente es tu Cristo y tu Salvador, debes de entregar toda tu vida a Él. Hay una canción antigua que dice: todo a Cristo yo le entrego, quiero serle fiel. Y luego dice: yo me rindo todo a Él. Y muchas veces cantamos esa canción y no sabemos lo que significa. Entregar todo a Él. Que se niegue a sí mismo. ¿Sabes lo que significa Cristo para mí? Cristo es mi todo. En momentos difíciles, y va a venir en la vida momentos difíciles, yo no te vendo una vida cristiana que va a ser fácil. Yo no te voy a decepcionar, engañar que la vida cristiana va a ser todo flores y todo dulces. Nuestro Cristo sufrió. Y nuestro deseo para ser discípulo es sufrir también. El costo es sufrir también. El costo es entregar todo a Él también. Va a haber momentos difíciles. Esta semana fue una semana pesada para muchos. Y cada semana ha sido pesada para muchas personas. Yo personalmente el miércoles en la tarde, aquí estaba en la casa de mi mamá. Ella vive al lado mío y ella estaba sintiendo un dolor aquí en el brazo. Y estaba teniendo unos problemas y ella fue al hospital. Primero fue al salón de emergencia y luego le llevaron al hospital y hicieron unos exámenes. Se quedó la noche. El próximo día le diagnosticaron a ella que ella acaba de tener un derrame cerebral. Ha sido una semana difícil. Gracias a Dios que ella salió viernes del hospital y ahora está recuperando en casa. Y yo creo que Dios la va a sanar. Y Dios ya la está sanando ahorita en este momento. Y poco a poco Dios va a cambiar la vida de ella. Pero ha sido un momento difícil. El viernes en la noche ya me iba a dormir. Ya estaba acostado, listo para dormir. Me miro el teléfono. Cuando veo que un amigo mío, un pastor aquí en la ciudad de Houston, un amigo que conozco, un mentor, que admiro como pastor en el ministerio, que tiene muchos años en el ministerio, falleció viernes en la noche, dejando su familia y dejando a su iglesia que él amaba mucho. Ha sido una semana pesada, pero al final del día mi confianza está en Dios. Porque ¿quién es Jesús para mí? Él es todo. Él es mi Cristo. Es mi Salvador, mi Mesías. Y mientras Cristo es mi Salvador, yo no me tengo que preocupar de los demás. Yo no me preocupo si personas están enfermas. Yo no me tengo que preocupar y tener ansiedad por otras situaciones graves que están pasando. Yo todavía estoy parado firmes en la palabra de Dios. Y mientras que Dios está en el trono, mientras que Dios está en control, yo me siento bien. Muchos dicen: ¿cómo sigues, hermano? ¿Cómo estás? Yo estoy bien porque aquí estoy parado y yo creo que Dios está en control. Y mientras que Él está en control, yo estoy en paz. Yo tengo su fuerza. Él es mi todo y yo me entrego todo a Él. Entonces hoy el llamado es esto: ¿quieres ser discípulo? ¿Quién es Jesús para ti?
Jesús solamente es una persona que tú consideras amigo cuando es conveniente, o en realidad es tu Salvador. Si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal, quiero orar por ti. Yo quiero orar que Dios no solamente viene a tu vida, pero que tú también puedes darte cuenta de todo lo que tienes que entregar a Él y todo lo que tienes que hacer para ser un discípulo. Yo no quiero tener una iglesia de gente que nomás vienen a esta iglesia y asisten. Yo quiero entrenar discípulos que van a alcanzar personas y van a cambiar el mundo. Quiero orar por ti en este momento. Si necesitas oración, ponlo en los comentarios hoy. Yo quiero orar y nuestro equipo va a orar por ti hoy. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno a nosotros, Señor. Gracias porque tú siempre nos has amado, Señor. Y hoy queremos declarar como Pedro, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, el ungido, la persona que nos va a redimir, la persona que nos va a salvar. Y todo te queremos entregar a ti, Señor. Nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros hijos, Señor, nuestras finanzas, nuestra carrera, el trabajo, todo es de ti, Señor. Y no estamos aquí, Señor, para nomás levantar nuestro nombre. Estamos aquí en esta tierra para levantar tu nombre, Señor, en todo lugar. Que se escuche el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, si la hemos regado, Señor. Si no te hemos puesto en el centro de nuestra vida, Señor. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén.